Semiología y estructuralismo. Lingüística. El concepto de lengua-habla es esencial en Saussure e, indudablemente, ha supuesto una gran novedad con respecto a la lingüística precedente, que proponía buscar las causas del cambio histórico en las variaciones de pronunciación, en las asociaciones espontáneas y en la acción de la analogía, y que era, por tanto, una lingüística del acto individual. Lengua y habla. Evidentemente, estos dos elementos no encuentran una definición completa si no es en un proceso dialéctico. ¿Qué les une? No hay lengua sin habla, no hay habla que esté fuera de la lengua. En este intercambio estriba la auténtica praxis lingüística, como ha indicado Merleau-Ponty. Hay que advertir que, al menos para Saussure, no podría existir una lingüística del habla, ya que para cada palabra apenas se capta como proceso de comunicación es ya lengua. No hay más ciencia que la de la lengua. Separar la lengua del habla es simultáneamente establecer el proceso del sentido. Idiolecto. El lenguaje, en la medida en que es hablado por solo un individuo o también el ámbito entero de las costumbres de un solo individuo en su momento determinado. Jacobson ha rebatido el interés de esta noción. El lenguaje está siempre socializado, incluso a nivel individual, ya que hablando a cualquiera se intenta siempre, más o menos, hablar su lenguaje, especialmente su vocabulario, el lenguaje del afásico, que no comprende a los demás y no recibe un mensaje conforme a sus propios modelos verbales. Por último, puede ampliarse decididamente la noción y definir el idiolecto como lenguaje de una comunidad lingüística. El idiolecto corresponde entonces, más o menos, a lo que se ha intentado describir en otro lugar bajo el nombre de escritura. Perspectivas semiológicas. La dimensión sociológica del concepto lengua-habla es evidente. La lengua saussureana y la concepción durkheimiana de la conciencia colectiva independiente de sus manifestaciones individuales. Se ha hablado incluso de una influencia directa de Durkheim sobre Saussure. Saussure debió seguir de cerca la discusión entre Durkheim y Tarde. Su concepción de la lengua seguramente procede de Durkheim, mientras que su concepción del habla es probable que sea una especie de concesión de las ideas de Tarde sobre lo individual. Como ya es sabido, la noción saussureana ha conocido también un gran desarrollo en el campo de la antropología. La referencia a Saussure aparece demasiado explícita en toda la obra de Levi Strauss. Nos limitaremos a recordar que la oposición entre el proceso y el sistema se vuelve a encontrar concretamente al pasar de la comunicación de las hembras a las estructuras de parentesco, que para Levi Strauss la oposición tiene un valor epistemológico. El estudio de los fenómenos de la lengua está regido por una interpretación mecanista y estructural, y la de los fenómenos del habla por el cálculo de probabilidades. El signo. En la terminología saussuriana, el significado y el significante son los componentes del signo. Este término de signo, presente en vocabularios muy diversos y cuya historia es riquísima, es por esta razón muy ambiguo. Signo se infiere efectivamente, según los autores, en una serie de términos afines y distintos. Señal, índice, ícono, símbolo, alegoría son los principales rivales del signo. En primer lugar, establecemos el elemento común en los siguientes términos. Los signos remiten necesariamente a una relación entre dos relatos. Por ejemplo, el símbolo es analógico en Hegel, en oposición al signo, que no lo es, y no lo es tampoco en Peirce. Esto significa, resumiendo y hablando en términos semiológicos, que los términos del campo no asumen su sentido, sino es oponiéndose recíprocamente, que si estas oposiciones se salvaguardan, el sentido carece de ambigüedad. En particularidad, señal e índice, símbolo, signo, son los términos correlativos de dos funciones diferentes, capaces también de llegar a una oposición general. Mientras que los términos ícono y alegoría permanecen relegados al vocabulario de Peirce y Young. En la lingüística, la noción del signo no determina competencia entre términos vecinos. El signo está, pues, compuesto por un significante y un significado. Jean Messev ha introducido una distinción que puede ser importante para el estudio del signo semiológico. Esto permite quizá entrever la naturaleza del signo semiológico en relación al signo lingüístico. Al igual que su modelo, el signo semiológico está también compuesto por un significante y un significado, pero se separa de él a nivel de sus sustancias. Propondremos llamar a estos signos semiológicos de origen utilitario y funcional función-signo. La función signo da testimonio de un doble movimiento que hay que analizar. En el primer momento la función se preña de sentido. Esta semantización es fatal. Por el solo hecho de que existe sociedad, cualquier uso se convierte en signo de este uso. Pero una vez constituido el signo, la sociedad puede perfectamente refuncionalizarlo, hablar de él como un objeto de uso. Se hablará de un vestido de piel como si sirviera únicamente para proteger del frío. Por lo tanto, la función signo tiene probablemente un valor antropológico.
Desde el punto de vista estructural, tienen el defecto de basarse todavía demasiado en la sustancia de los significados y no en su forma. Para llegar a establecer una clasificación realmente formal, tendríamos que lograr reconstruir las opciones de significados y conseguir que emergiera en cada una de ellas un rasgo pertinente. La naturaleza del significante sugiere a grandes rasgos las mismas observaciones hechas a propósito del significado. En semiología, donde hay que enfrentarse con sistemas mixtos que se comportan con materias diversas, sería oportuno agrupar todos los signos. Posteriormente hay que reagrupar estas unidades en clases paradigmáticas. El valor. Se ha dicho, o por lo menos se ha dado a entender, que es una abstracción más bien arbitraria pero inevitable al tratar del signo en sí como una simple unión del significante y significado. El valor no es, pues, la significación.